Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hemos hablado de este tiempo de la actitud. Si usted conociera un secreto para el éxito del 2018, seguramente usted lo aplicaría. Si algo le dijera a alguien o en alguna parte encontrara que el secreto para tener éxito fuera ese, seguramente uno lo haría. Sería responsabilidad hacerlo. Igualmente, si nosotros hablamos desde la Biblia, ¿qué es lo que Dios busca para bendecir a una persona? ¿Qué es lo que Dios busca para que este 2018 en nuestras vidas sea el mejor año hasta ahora vivido? Es la actitud de corazón, un corazón dispuesto para con Dios. Es un corazón que no está supeditado ni a las circunstancias, ni a las personas, ni a los lugares. Que es un corazón que se mantiene en una relación permanente con Dios, y fruto de eso, obviamente toda persona, circunstancia y lugar se vuelven parte del propósito de Dios con nosotros. Hemos estado hablando de una mujer que no es judía, de la tierra de Moab, descendiente de Lot, sobrino de Abraham, y finalmente se vuelve parte del pueblo de Israel y una parte importante dentro del pueblo de Israel. Así que de alguna forma lo que Dios nos está mostrando es que Él tiene el control de todas las cosas, y cuando un corazón está dispuesto, seguramente Dios lo encamina para todo aquello que Él ha planeado desde el principio. Recuerde que Dios es un Dios eterno, es un Dios que va mucho más allá de donde nosotros estamos. Dios no camina al mismo momento de nosotros. Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es eterno, es un presente continuo. Y eso quiere decir que para Dios el final de esta historia es tan conocida como para nosotros el día que ha transcurrido hoy. Él lo sabe todo. Y obviamente en sus planes perfectos Él sabe lo que es necesario hacer para que lleguemos a ellos. Y eso es lo que nos ha prometido que haría. Enderezaría nuestros caminos, conduciría nuestros pasos para que al final nuestro propósito se cumpla. Eso en cuanto a los que de alguna manera somos conscientes de esa necesidad de relacionarnos, de depender y ser direccionados por Dios. Muy bien, vayamos al capítulo número 3 para concluir lo que veníamos hablando. El capítulo número 2, para concluir lo que veníamos hablando, nos metemos al 3 y finalizamos hoy en el 4. Recuerdan en el capítulo 2 que Ruth muy diligentemente va a trabajar al campo, que finalmente descubren que es el campo de Boz, familiar de Elimelech, esposo de Noemí. Allí trabaja diligentemente de la mañana hasta la tarde. Recordamos que fue vista por Boz, le llamó la atención el hecho de una extranjera, de pronto el hecho de la diligencia del trabajo que se hacía, y finalmente empezó Dios a recompensar la vida de Ruth. ¿Cómo lo hizo? Primero, le dieron oportunidad de trabajar junto con los pobres de Israel. No importa la condición en la que uno en un momento esté, no importa si la condición es de pobreza, de escasez, digámoslo de esa manera, porque pues pobre, mientras uno tenga vida no es pobre. Estamos en situaciones de escasez y limitación. Y ella asumió su rol de ir a recoger como pobre lo que quedaba en los campos. Luego le dieron la oportunidad de que no solamente recogiera los sobrantes, sino que intencionalmente se le dejaba provisión para que ella recogiera. Fuera de eso, tuvo acceso al agua que tomaban las siervas y siervos de Boz, y finalmente comió, almorzó con Boz ese día, ¿recuerdan? Comió, se sació y le quedó para llevarle a su suegra en la noche. El hecho sucedió en la mañana, terminó con el almuerzo del mediodía, y encontramos que ya tenía más que suficiente para retirarse, pero no lo hizo. Siguió trabajando hasta la noche. La diligencia, el trabajo, el esfuerzo es algo que Dios ve y asimismo recompensa. La recompensa tiene que ver con algo extra que nosotros hayamos hecho. Si usted ha hecho un trabajo, usted debe recibir una remuneración por él. Pero la recompensa es algo que adicionalmente Dios nos entrega. Muy bien, en el capítulo 2 terminábamos cuando ella le pregunta a Boz por qué él ha tenido tanta deferencia para con ella. ¿Por qué Boz, de alguna manera, sin conocerla mucho, desinteresadamente, ha querido abrir la oportunidad de provisión, de protección, de cuidado para con Ruth? Y entonces encontramos el versículo número 11 y 12. Si usted me acompaña en el capítulo 2, versículo 11 y 12.
Respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho. He sabido todo lo que has hecho. Recuerda que decíamos que de pronto fue Noemí la que contó todo lo que en su momento Ruth había hecho con ella, con sus hijos, en su tiempo de necesidad de viudez. Todo lo que uno haga en esta vida es tenido en cuenta. Obviamente todo aquello que hayamos hecho, bueno, será recompensado. Todo aquello que hemos sido negligentes o hemos errado al hacerlo, sufrimos consecuencias. Uno a veces le interesa que Dios bendiga todo lo bueno que hicimos, pero que se olvide de todo lo malo que hemos hecho. No, Dios es justo. Dios no puede parcializarse diciendo: le voy a bendecir solamente en lo bueno que hizo y vamos a olvidar o ignorar lo que usted erradamente hizo. No, Dios tiene que ser justo. Y si erradamente actuamos, la consecuencia obviamente nos afecta. Lo que Dios puede tener es misericordia y acortar los tiempos o acortar los momentos de disciplina en la vida de uno. Pero efectivamente Dios es un Dios que es fiel a lo que Él mismo ha dicho: todo lo que el hombre sembrare, eso segará, sea bueno o sea malo. En el caso de Ruth, se había oído de todo lo bueno que Ruth había hecho. No estamos hablando de una persona perfecta, seguramente tenía limitaciones y errores, pero lo que resalta este libro son todas aquellas cualidades, como ahora decíamos, de ese corazón que es dispuesto para con Dios. ¿Qué es lo que finalmente Dios está buscando? Dios no busca gente perfecta. Dios lo que busca es gente dispuesta de corazón. Cuando uno es dispuesto, Dios lo trabaja a uno en sus áreas de necesidad, lo transforma y lo usa poderosamente. No así aquel, como la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará jamás. Cuando uno se expone a Dios y le habla de su realidad, de su fragilidad, de su necedad, pero se pone en manos de Dios para ser tratado, seguramente va a ser bendición en el tiempo. Muy bien, entonces Booz empezó diciéndole: he oído todo lo que has hecho. Primero allí menciona a la suegra después de la muerte de tu marido. Recuerde que primero murió el suegro y luego murió su marido, y durante todo ese tiempo, en la ausencia del suegro para la esposa Noemí y en la ausencia de su propio esposo, Ruth fue una mujer que estuvo pendiente de la necesidad de otros. Hoy vamos a recalcar que muchas veces nosotros creemos que por estar en una crisis necesitamos toda la atención sobre nosotros. No, todas las personas tenemos crisis, todas las personas tenemos problemas, todas las personas tenemos necesidades, pero eso no nos excluye a nosotros de poder pensar en otros que están en situaciones peores aún. Mire, el gran problema de nuestras vidas es el egocentrismo. Y cuando nosotros empezamos a centrarnos tanto en nosotros mismos, a mirarnos tanto a nosotros mismos, como ayer me lo dijo un discípulo en una cita, a mirar tanto nuestro propio ombligo, cuando nosotros estamos tan concentrados en nosotros, obviamente nuestra vida empieza un proceso de decadencia. Porque empezamos a ver nuestros errores, debilidades, defectos, empezamos a ver todo lo malo que nos ha acontecido, y nuestra vida empieza a declinar. Pero cuando aún a pesar de todo lo que nos haya sucedido y pasado, empezamos a mirar a otras personas y cómo ayudarles, empezamos a encontrar muchos motivos para estar agradecidos. Usted y yo hemos pasado, a lo mejor estemos pasando momentos difíciles, pero ¿sabe qué? Hay personas que están pasando aún peores momentos en sus vidas. Pérdidas, enfermedades incurables, diagnósticos que no tienen cura. De alguna manera todo eso es más grave que lo que usted está viviendo. Usted de pronto ha perdido materialmente, económicamente. Pero si su salud se viese en juego, si a usted le dijesen que un diagnóstico es un diagnóstico que no tiene solución, ¿cómo se sentiría? Así hay personas en este momento. Y créame que eso es mucho más grave que lo que nosotros vivimos. Por eso es bueno salir de nosotros y empezar a mirar a otros. Hemos visto, hemos sabido, hemos conocido todo lo que tú hiciste con tu suegra desde que perdiste a tu marido. Tú perdiste a tu esposo, pero nunca dejaste de atender la necesidad de tu suegra. Eso es bueno, no lo perdamos de vista. La Biblia siempre nos llama a poner nuestros ojos en otros para que Dios se preocupe de nuestras necesidades. Si buscamos a Dios y buscamos que su reino es establecido entre las personas, Dios se encargará de cubrir nuestras necesidades. Muy bien, lo tercero que le dice es: y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Esto es una renuncia total a cultura,
a relaciones familiares y obviamente a un lugar de establecimiento de tiempo atrás. Ruth estuvo dispuesta a dejarlo todo, a abandonarlo todo. ¿Solamente por quién? Por Noemí. Ruth no iba detrás del premio mayor. Nosotros que conocemos la historia, usted que ha leído el libro, sabe que fue recompensada, remunerada grandemente. Pero en la mente de Ruth jamás existió siquiera la leve posibilidad de que Dios la fuera a recompensar como lo hizo. Ella lo hizo porque de su corazón nacía, actitud del corazón. Eso se llama desinterés total. Cuando de alguna forma mis acciones son motivadas por un interés personal o particular, inmediatamente pierde la gracia. El favor que es recompensado de parte de Dios es aquel que no se centra en uno, sino que se centra más bien en la necesidad de otros. Eso lo hizo. Dejaste tu tierra, dejaste a tus padres y te has venido a un pueblo que no conociste antes. Está asumiendo el más alto de los riesgos posibles, dejarlo seguro por lo incierto. La vida de fe comienza ahí. Génesis capítulo 12, cuando por primera vez se menciona de un hombre que ejercita la fe, Abraham, es dejar su lugar seguro, Ur, para irse a un lugar incierto, la tierra prometida. Ni siquiera Dios le dio el mapa, las indicaciones, las coordenadas. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Él no tenía forma de poder verificar con anticipación. En estos días, haciendo un proceso correctivo de una delegación a una persona que va a trabajar en un lugar en el ministerio, la primera pregunta que hace es: ¿y en qué condiciones me voy? ¿Cuál que en qué condiciones? ¿Acaso dependiendo de las condiciones voy a servir o no? Si es así, lo que yo estoy buscando es mi propia comodidad. Lo primero que yo tengo que establecer es a qué me llama Dios, y seguramente las condiciones que Dios vaya a colocar allí son las suficientes y necesarias para que yo cumpla la misión. Pero yo no tengo que supeditar una respuesta a Dios dependiendo de las condiciones que se me favorezcan, que se me ofrezcan y que me favorezcan. Yo tengo que ser consciente de que mi servicio debe ser incondicional. Dejaste todo, te viniste a un pueblo que no conoces, te arriesgaste. En algo que he estado estudiando en este tiempo, anoche compartíamos en vigilia con los tiempos completos, es que aún el éxito y la prosperidad se han vuelto nuestro peor enemigo. Porque cuando no teníamos nada, nos arriesgábamos en todo. Pero en la medida que fuimos caminando y Dios nos fue bendiciendo y fuimos acumulando y fuimos teniendo, hoy día toda decisión la sopesamos pensando en que no arriesguemos lo que ya tenemos. Y la pregunta es: ¿cómo comenzó? Seguramente la mayoría comenzó con una idea, con un deseo, con un anhelo, con un trabajo, y fue conquistando lo que hoy tiene. Así como Dios le dio, así Dios puede tomarle y puede devolverle aún con creces. Uno no puede dejar de arriesgarse en esta vida. Uno no puede dejar de pensar en servir en esta vida cuando la bendición de Dios ha estado al lado nuestro con éxito, con prosperidad, con comodidad. Siempre estamos dispuestos ¿a qué? A renunciar. Dejó todo, aún su casa, su familia, su nación, a una tierra que no conocía. Y es ahí donde viene el versículo número 12. Como hiciste todo esto, el Dios del cielo te recompense tu obra, y que tu remuneración sea cumplida de parte del Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella no lo sabía. O de pronto, si algo Noemí había comunicado de su fe, ella tenía un leve indicio del Dios al que adoraba Noemí y que finalmente sería su Dios. ¿Recuerda la decisión que ella tomó? A donde quiera que vayas iré, y el Dios que tú adores, adoraré. Ella tenía indicios, pero obviamente la realidad de este Dios empieza a manifestarse con ella. El Dios a cuyas alas has venido a refugiarte, Él te recompense y te dé remuneración. ¿De dónde viene su remuneración en su trabajo? Del Departamento de Recursos Humanos, del Departamento de Contabilidad. Allá es donde se hacen los ajustes y cuadres, y de ahí sale la nómina o asignación salarial que usted tiene. Mentiras. Eso no sale de ahí. Eso viene de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Ahora, obviamente, si usted quiere considerar
que lo que le pagan es lo que la empresa le retribuye por su esfuerzo y trabajo, piénselo. Y si es así, tienes ya lo que habías comprometido inicialmente en tu contrato. Tú decías que ibas a hacer un trabajo y ellos te iban a pagar, y eso se está cumpliendo. Así que después de eso no reclames más. Pero cuando uno oye lo que dice la palabra de Dios, diciéndonos en el trabajo que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque de Dios viene la recompensa, entonces el que asigna mi trabajo, el que asigna mi salario, es el Señor. Y de Él viene la recompensa. Por eso muchas horas extras, muchos esfuerzos adicionales a la responsabilidad que su trabajo obliga, que usted ha hecho y que no los han reconocido, están en deuda para ser remunerados o pagados. ¿De quién? De parte del Señor, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Por eso, en el nombre de Jesús, tenga esto muy claro, y más hoy que nunca. No depende de los lugares, no depende de las empresas, no depende de las posiciones. Nosotros seguimos dependiendo, igual que al principio, del Señor. Y de Él es que vienen nuestras recompensas, y nunca serán escasas. Tu remuneración sea completa, con todo lo que eso implica. A usted no le pagan horas extras. Obviamente no le dicen que se quede en la oficina, pero al otro día a las 6 de la mañana tiene que presentar el informe. ¿Qué le toca hacer a usted? O quedarse en la oficina o llevarse el trabajo a su casa, sacrificando sus relaciones familiares. Y eso no se lo reconoce. Pero Dios nunca olvida nada que nosotros hayamos hecho, y Él lo remunera. Aquí está. ¿Cuántos años llevaba de viudez? 10 años al menos. Noemí llevaba 10 años, ella sirviéndole. Últimamente su propio esposo fallece y lleva otros años acumulados de viudez. Todo lo que ha hecho ha estado registrado, y todo eso ahora es el momento de pagarlo. Por favor, tenga en cuenta una palabra: espere. No se desespere, no se acelere. Dios sabe cuándo le va a devolver todo lo que usted ha hecho, pero usted tiene que tener en claro que lo hizo como para el Señor. Muy bien, dice al final, al pueblo a un pueblo que antes no conociste. Usted y yo entramos a una experiencia cristiana que no conocíamos antes. Eso no quiere decir que Ruth no haya oído que existía un pueblo llamado Israel, y que era un pueblo que Dios había bendecido. Recuerde que Dios puso su temor en las naciones alrededor. Ella pudo haber conocido en parte ese pueblo cuando pasaron por allí. ¿No ve que de Egipto subieron por la tierra de Moab y de Amón para entrar a la tierra prometida? O sea que de alguna forma ellos sabían de quién era Israel, pero no conocían todo lo que sucede en ese pueblo de Israel. Es como usted y yo, conocíamos en parte, a Dios gracias por nuestras ascendencias religiosas, familiares, conocíamos del Dios que hoy adoramos. Pero la pregunta es, ¿usted conoce hoy al mismo Dios que conocía hace un tiempo? A lo mejor nosotros somos como los religiosos de Atenas, que tenían tantos dioses que un día Pablo les tuvo que decir: ustedes adoran a todos los dioses, y aún si les hiciera falta alguno, tienen un Dios desconocido para que ese Dios no se ofenda con ustedes. Ustedes son tremendamente religiosos, tienen dioses de todos, pero ¿saben qué? Yo les vengo a hablar de uno que de pronto ustedes desconozcan, al Dios que de pronto han adorado sin saber quién es. Usted y yo adoramos a un Dios que conocemos. A mí no me venga con cuentos hoy, después de 5, 10, 20, 30 años de cristiano, que usted tiene que jugársela con Dios como hace 20 o 30 años. Anoche hablaba con mis hermanos de tiempo completo. La mayoría de ellos tienen servicios de 40 años de tiempo completo, que han conocido a Dios, que han visto a Dios, que han visto cómo obra Dios, el único Dios verdadero. Y a veces actuamos como si no lo conociéramos. Usted ha podido estudiar en la historia lo que significa la idolatría. Hay naciones que tienen más de 500 dioses. En la India, en el norte de Europa, en Asia, en la China, tienen dioses para todo, porque un Dios no es suficiente. Y la Biblia habla de un único Dios verdadero y suficiente. Y ese Dios, por la gracia de Él, nos permitió conocerlo. ¿Sabía usted eso? Que tenemos la bendición de Dios no por nosotros, sino por su gracia sobre nosotros, que le conocemos al único Dios verdadero.
No sé si todavía ronden ciertos pájaros en su mente. Uno de ellos que habla muy fuerte siempre es: ¿y qué tal que esto solamente sea otra práctica religiosa más? Hay tantas religiones en el mundo, hay tantas formas de adoración en el mundo, hay tanta gente espiritual en el mundo, y a lo mejor usted cree que esta es una más de esas muchas que existen. Y efectivamente, aunque usted no lo diga, usted lo cree. Todos los caminos conducen a Roma. Y entonces no importa a quién adore, lo importante es que tenga fe. No, bíblicamente hay opción para todas las personas, pero siempre y cuando se cumpla el único requisito establecido: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el único requisito, pero está abierto para todas las personas. ¿Por qué Dios le escogió a usted o me escogió a mí? ¿O por qué Dios escogió a Ruth? Por su gracia. Solo que nosotros a veces no somos conscientes del Dios en el cual hemos venido a refugiarnos. Eso le pasaba a Ruth. Ella no sabía qué Dios era al que ahora ella empezaría a conocer y adorar. Pero mire cómo empieza a manifestarse Dios: todo lo que habías hecho no lo he olvidado. Y empieza a remunerarle. Versículo número 12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. En el versículo 15 dice: y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Mire, el trabajo se volvió para ella mucho más fácil de lo que podría ser. Parte de la bendición de Dios. De pronto en el pasado su trabajo fue exigente y poco remunerado. Vivían de la miseria, vivían de la conmiseración de los demás, pero ahora Dios estaba empezando a devolverle, y con creces. Déjele caer, suéltele más todavía, deje que se acerque a las gavillas, que recoja. Esa opción no la tenían todos los demás pobres en ese pueblo, pero la gracia de Dios estaba sobre su vida. Muy bien, metámonos al capítulo 3. Ahora sí vamos a comenzar el tema de hoy. Capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Todo lo que uno siembra, uno recoge. Le está hablando la mujer anciana, viuda, le está hablando a la más joven, y está hablándole de todo lo que la más joven hizo con la anciana. ¿Qué había hecho la más joven? Un sacrificio total, una entrega total, una renuncia total. Serviré a donde tú sirvas, voy a donde tú vayas, a donde tú mueras yo moriré. Un servicio incondicional. Pero ahora la suegra empieza a pensar en Ruth. Mire lo que le dice: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Y recuerde que Noemí todavía tiene amargura en su corazón. ¿Recuerdan? No me llamen Noemí, porque es que yo no soy una mujer ya de placer, no soy placentera, soy amargada. Hay amargura en su corazón, pero no puede olvidar el favor recibido de parte de Ruth. Así que empieza a pensar ella diciendo: a lo mejor mi muerte está próxima y yo no te voy a dejar desamparada en una nación que no conoces, habiendo dejado tu tierra, tus padres. Yo voy a pensar en que tu futuro sea mejor, haya un buen futuro para ti. Muy bien, y empezó a hablarle de lo que normalmente se hacía. Dice en el versículo 2: ¿no es vos nuestro pariente cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la mesa, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Aclaro para los varones, esto es del año 1400 antes de Cristo. Para que no digan: no, es que a mí se me apareció una mujer acostada a los pies y qué podía hacer yo. Eso sucedía en esa época y hay que entenderlo culturalmente. Culturalmente. Muy bien, recuerde, está trabajando, le ha bendecido Dios en su trabajo, va a regresar al siguiente día. Y Noemí le dice, pensando en tu futuro, ya no en el de ella, sino en el de futuro de Ruth, le dice: mira, nosotros tenemos unas costumbres. Esta costumbre es que algún pariente nuestro nos pueda redimir.
alguna persona que ha formado parte de nuestra familia nos redima. Eso quiere decir que nos saque de la situación actual. ¿Y cómo les sacaba la situación actual? Usted va a encontrar aquí que viene la venta de lo único que ellos tenían, que cada 50 años regresaba. ¿Qué era? La tierra. La tierra. Recuerde que los judíos, la tierra que recibieron y que viene por herencia de sus padres, esa tierra les pertenece y es perpetuamente. La podrán perder temporalmente en 50 años, pero al 50º año la vuelven a recuperar. Entonces ella, pensando en que efectivamente su esposo Elimelech, judío, tenía una tierra, le dice: tranquila, nosotros tenemos una tierra y podemos pedirle a un pariente que nos compre. ¿Está bien? Que él venga y pague lo que haya que pagar por esa tierra, y obviamente eso nos da un futuro más esperanzador que el presente. Muy bien, eso es parte. ¿Cómo lo debes hacer? Como vos, coincidencialmente, entre comillas, es pariente, entonces él puede redimirnos. Él es el que puede comprar la tierra, porque debe quedar entre la misma familia. Entonces tú vas a ir, y la costumbre es que para buscar abrigo y protección, la persona se acostaba a los pies de aquel a quien iba a implorar el favor. Y allí estaba hasta que él se levantara, y obviamente lo que se hacía es que extendía el manto sobre ella. Extender el manto implica que la cubría. Recuerde que ya le han dicho: bajo las alas de Dios has venido a refugiarte. Ella ya está cubierta por las alas del Señor, pero en su cultura requiere, para este proceso de ser restaurada, la parte de un hombre que venga y pague por nosotras. ¿Cómo lo hará? Con una ley que se llama el levirato. Esa es la ley del levirato. Si usted quiere, para información, cuando le pregunten, levirato viene ¿de qué? De Leví. ¿Y qué es Leví? Pues imagínese, si le preguntan eso y usted responde así, queda muy mal parado. Porque el levirato, la raíz latina de eso es del cuñado. Del cuñado. Aunque nosotros sabemos que Leví es hijo de Jacob, una de las 12 tribus de Israel, y que es la de los sacerdotes, la palabra levirato no viene de Leví. La palabra levirato viene del cuñado. Entonces, ¿qué era la ley del levirato? Miren, Deuteronomio capítulo 25, apúntelo para que usted sepa cuando le pregunten acerca de esta ley del levirato, allí está establecida. Deuteronomio 25, versículo 5 dice: si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. Si dos hermanos viven juntos, uno fallece, la viuda del fallecido no puede casarse con un hombre de otra familia. Luego dice: el hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. Por eso viene Leví de cuñado. El cuñado debe asumir la protección de su cuñada en el momento de fallecer su hermano y que no dejó descendencia. Muy bien. Luego dice en el versículo 6: el primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. O sea, el primer hijo varón que nazca de esa relación llevará el nombre del hermano fallecido, para que ese nombre no desaparezca en Israel. Y no solamente es el nombre, sino es su descendencia. Muy bien, y luego le agrega diciendo: pero si el hombre no quisiera casarse con su cuñada, ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos: mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga vivo en Israel, no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado, levirato. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si él insistiese en no casarse con ella, entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia del pie, le escupirá la cara y dirá: cultura. Y le dirá: así se hace con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano, y su familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzado. ¿Se ve? De alguna manera es una protección. Recuerde que Dios dice que es padre de huérfanos y esposo de viudas. Dios no desampara, palabra que en el libro de Ruth es muy importante.
Se sintieron desamparadas a la muerte del esposo y luego de los hijos. Pero Dios nunca desampara. Y parte de la ley es que si una mujer quedaba desamparada de su esposo, de sus hijos, la familia tenía que venir a ampararla. Y los que estaban obligados inicialmente eran los hermanos del fallecido. Solo que en el caso de Ruth el problema se agudiza. Porque los dos únicos hermanos que había murieron. Por eso es que una vez Noemí, cuando ya empiezan a caminar hacia la tierra de Israel, le dice: mira, de pronto hay una opción, en mi cultura hay una opción para que podamos darte una descendencia. Y es que un hijo mío se case contigo y efectivamente él te dé descendencia de tu esposo, mi hijo mayor que murió. Pero tendrías que esperar que, 1, a que levante, 2, a que la levante, y 3, a que tenga hijo y que crezca. ¿Cuántos años? Por lo menos unos 20 años. Si es que le iba bien de ese mismo día conseguir a alguien que le hiciera el favor. Le tocaría esperar 20 años a que creciera y pudiese casarse. Por eso es que le dice: yo no tengo nada que ofrecerte, porque si aún pudiese, tendrías que esperar mucho tiempo. Ustedes han oído una historia de Judá, uno de los hijos, el hijo mayor de Jacob, con una mujer que se llamaba Tamar. ¿Sí conocen esa historia? Esa historia es muy bonita, pero muy seria. Porque Tamar se casó con el primer hijo de Judá. Y ese hijo murió. Onán, que era el segundo hijo, debía haberse casado con Tamar para poder cumplir la ley del levirato. Y efectivamente, aunque él se casó con Tamar, cada vez que tenía relaciones íntimas con Tamar, él eyaculaba fuera de ella para no darle descendencia. Algunos dicen que teológicamente hay un doble pecado ahí. El primero, no cumplir con su deber de darle a su hermano descendencia. Claro, si yo no tengo hermano, toda la herencia es mía. ¿Está bien? Y el hijo que naciera de esa relación era el que llevaba el nombre del hermano y heredaba lo que era del hermano. Si no hay más hijos, pues obviamente la herencia cae en poder de uno solo. Eso hacía este hombre, y dice la Biblia que murió por eso. Pero el segundo crimen es el aborto, que está representado allí en no permitir que todo este ciclo de vida se dé. Él impedía, teniendo la relación, que se diese a luz un bebé que reemplazara al muerto. ¿Está bien? ¿Qué sucedió con Tamar? Recuerde que son 3 hijos los de Judá: que murió, Onán, que no quiso cumplir aunque se casó con ella, y cuando Dios disciplinó a Onán y murió, entonces le tocó a Judá decirle: yo tengo todavía un hijo, Sara, y se va a casar contigo, pero tienes que esperar que crezca, porque todavía es muy joven. Y efectivamente Tamar esperó. Y nunca Judá le cumplió la promesa. Por ley debía haberlo hecho, y no lo cumplió. Tengamos en cuenta cuando a veces ignoramos la necesidad de los demás, cuando nos hacemos los locos, cuando damos promesas y no las sostenemos. ¿Qué hizo Tamar un día? Un día Tamar se disfrazó de prostituta. Y cuando su viejito suegro, llamado Judá, salió a pegarse su cana al aire, entonces Tamar le salió al camino y le ofreció sus servicios. Judá, suegro, embarazó a Tamar, su nuera. Pero todo eso quedó guardado ¿en dónde? En la casa de la piscina. Ah, los que se rieron la conocen. Bueno, cuando salió a luz pública que Tamar estaba embarazada, ¿quién fue el primero en reaccionar? Judá. Judá salió a reaccionar diciendo: ¿cómo es posible que mi nuera no esperó para que yo le diese un hijo, para que tuviese descendencia, sino que adulteró, que fornicó, que concibe ahora? Imagínense. Tenemos unas perlas dentro de la historia de la Biblia
Y entonces la mujer fue y viva, como era Tamar, le había pedido que como no tenía efectivo y tarjeta de crédito, no tenía el datáfono, el día que prestó los servicios le dijo, ¿sabes qué? Déjame tu bastón y tu anillo, y cuando tú me pagues yo te devuelvo el bastón y el anillo. Y ese día cuando Judá dijo, esa es una adúltera, ella dijo, mire, quiero confesarles quién fue el que me hizo el bebé. Y sacó el bastón y el anillo de Judá. ¿Se imagina la historia? ¿Y sabe qué? Tuvo un hijo que se llamó Fares. Y ese hijo Fares forma parte de la línea genealógica de Jesús. Ese Fares, ahora lo vamos a ver en el libro de Ruth, que aparece como un antecedente de lo que va a suceder con Ruth más adelante. La ley del levirato. Eso está en la Biblia, eso es Génesis capítulo 35. Eso es lo que sucede en hombres como nosotros. A veces uno se aterra y uno dice, uy, pero leer la Biblia entonces con esa clase de joyas, pues es que no somos muy diferentes a ellos, sino que la gracia de Dios está sobre nosotros y ellos, obviamente. Muy bien, hablando de esto, entonces trayéndolo a colación, lo que está diciéndole Noemí a Ruth es, esta ley existe y como él es pariente cercano, él puede redimirte. Entonces haz esto y seguramente él te dirá lo que has de hacer. Volvamos otra vez al libro de Ruth y al versículo donde estábamos, versículo número 5, si usted me ayuda, cuando le dijo que se acostara y él le diría lo que iba de hacer. El versículo 5 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Mire a Ruth. Ruth es una mujer que la suegra le dice, mire, tienes que hacer esto conforme la ley. Y ella va y hace eso conforme la ley. Obedece al pie de la letra. Una de las cosas que más la Biblia demanda de nosotros es una obediencia al pie de la letra. Cuando Dios le dio el diseño del tabernáculo a Moisés, ¿qué le dijo? Cuídate de hacerlo conforme a lo que se te ha mostrado. Cuando Dios le dio los planos a David del templo, ¿qué le dijo? Lo harás conforme a todo lo que se te ha mostrado. Cuando Salomón construyó el templo, ¿cómo lo hizo? Conforme todo lo que Dios le había mostrado a David. La obediencia tiene que ser exacta. Nosotros a veces obedecemos parcialmente. Muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios para que efectivamente se cumplan las cosas. No, si Dios lo ha dicho y yo le obedezco a Dios, Dios cumple las cosas Él solamente. Él no necesita ayuda nuestra. Por eso a mí me preocupa a veces los aspectos proféticos. Creo en la profecía, creo en el don profético, pero a veces esto se puede tergiversar hacia una adivinación, hacia un vaticinio que no necesariamente siempre viene de Dios. Y que tengan en cuenta, yo creo en el Espíritu Santo y creo en la profecía. Cuando a una persona se le profetiza, no debe hacer absolutamente nada para que se cumpla lo que se promete. Pero muchas veces a nosotros nos dicen las cosas y empezamos nosotros a arreglar todo para que se cumpla. Si es de Dios, se cumplirá. Si no es de Dios, por mucho que usted haga, no se va a cumplir. Así que ella fue e hizo todo lo que tenía que hacer, tal como su suegra le había dicho. ¿Qué sucedió? Cuando vos hubo comido, dice el versículo 7, y bebido, y su corazón estuvo contento, medio harto ya, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y lo descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. El hombre ya iba medio chapetico y se acostó, y la otra fue y hizo lo que tenía que hacer. Recuerde que a David le hicieron lo mismo cuando ya fue viejo. Recuerdan que le pusieron a una mujer que le calentara los pies. Pues hoy día hay bolsas de agua caliente. Pero en esa época le tocaba a una mujer que le calentara los pies. Muy bien. Entonces él se estremeció y vio una mujer acostada y le dijo, ¿quién eres? Y ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Le está hablando en algo que él entiende. De pronto cuando uno lee esto dice, pero ¿eso qué significa? No lo entiendo. Ya usted entiende el levirato. Y entonces cuando una persona accede a cubrir, lo que hace es extender su manto sobre esa persona. Es como decirle, estás bajo mi protección. Ella le pide eso. ¿Por qué lo hace? Porque Noemí le dijo que lo hiciera. Ella de pronto no entendía todo esto, pero obró como creyente.
obró obediente. Lo que Dios pide de uno, que crea y le obedezca. Y este hombre entonces, ¿qué va a hacer? Él le dijo, versículo 10, bendita seas tú, Jehová, hija mía. Mire, bendición. Qué bueno que a usted le bendigan y no lo maldigan. ¿Sí o no? Cuídese de que la gente lo maldiga, porque muchas veces somos merecedores de la maldición. Cuando hemos hecho algo malo, hay gente que desea lo malo para usted. Y cuando la Biblia revisa qué fue lo que pasó, Dios, como es justo, revisa que efectivamente hubo una injusticia y aquel pobre clamó a Dios, y Dios tendrá que hacer justicia. Por eso procuremos que siempre haya una respuesta de bendición. Ella hizo lo que tenía que hacer y este hombre dijo, ¿sabes qué? Seas tú bendita, hija mía. Recuerde la palabra respeto que vamos a trabajar en el futuro. Esta mujer actuó siempre con respeto y recibió igualmente respeto. Un hombre chapeto a esa hora de la noche, él solo, yo sola, el apartamento solo, ¿qué podía pasar? Pero ¿sabe qué? Recibió todo el respeto que merecía. Bendecida, bienaventurada, bendecida eres tú, hija mía. Luego, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Si lo primero fue bueno, dejar su tierra, parentela, dejar su cultura, su idolatría y venirse por su suegra a asumir todo un riesgo nuevo, una incertidumbre total, si eso fue bueno, dice, ahora lo que haces es mejor todavía. Y esa es la vida del justo, que va en aumento. No nos podemos valer de lo que fue el pasado, no podemos vivir de las épocas heroicas del pasado, tenemos que mantener ese constante ascenso. Si hemos sido buenos, tenemos que ser mejores. Si hemos llegado a ser mejores, tenemos que caminar hacia la excelencia. Uno no puede conformarse en estadios de la vida. Yo ya fui bueno. La mayoría de la gente habla del pasado, de todo lo que hizo, de todo lo que produjo, de todo lo que ayudó. ¿Y el presente qué? Hoy debe ser mejor que lo que fue el pasado. Si usted fue una buena persona antes de conocer a Cristo, tiene que ser mejor ahora. Si usted fue un buen empleado antes de conocer a Cristo, tendrá que ser un mejor empleado ahora. Si fue un buen jefe, tendrá que ser un mejor jefe, porque vamos de gloria en gloria. Tu presente es mejor que lo que hiciste en el pasado. ¿Qué fue lo que hizo en el presente? Dice, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Imagínese, una mujer joven, de pronto no era ni fea. Ella perfectamente pudo enredarse emocionalmente con cualquier joven que le propusiera, y eso de alguna manera le ayudaría a establecer un futuro al menos sostenible, ¿o no? ¿No tenía derecho a eso? Sí tenía derecho. ¿Cómo que no? ¿Cómo le vamos a impedir a una mujer viuda que se vuelva a casar? Nosotros a veces somos tan legalistas y más que Dios mismo. Dios le da oportunidad, y si una persona puede rehacer su vida y reconstruir corrigiendo el pasado, pues está en todo su derecho, y Dios da oportunidad al que se arrepiente. Muy bien, pudiste haber buscado a un joven y no lo hiciste. Te viniste a los pies de un ¿qué? Un viejo. Un viejo. O sea, ella iba detrás de ¿qué? Relaciones íntimas. Iba detrás de la plata. Solamente buscaba obedecer a su suegra, para que la memoria de su esposo y padre, suegro, fuese en Israel no olvidada. Eso lo hizo. Qué bueno lo que hiciste. Y luego en el versículo 11 dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Qué increíble. Este hombre pone a su servicio todo lo que él tiene a su favor. Recuerde que es un hombre rico, influyente, y le dice, todo lo que tú me digas lo voy a hacer. Qué papayazo, ¿o no? ¿Qué tal que le dieran a uno Ardila Lule? No, tranquilo, todo lo que tú me digas yo voy a hacer. Ay, Dios mío, el aval está en serio riesgo. ¿Perdón? No, ella no venía detrás de eso, simplemente venía obedeciendo a su suegra, conforme a las costumbres. ¿Qué esperaba ella? Que el Dios al cuyas alas has venido a refugiarte le dé su recompensa y su remuneración, porque viene de Dios, no de los hombres. Y lo hizo efectivamente, pues toda la gente, mire cómo termina el versículo 11, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Sabe qué es una mujer virtuosa? Proverbios 31. Lea Proverbios 31, ahí dice, una mujer virtuosa es.
Y cuando se habla de una mujer virtuosa como Ruth, mire las características de Proverbios 31, dice, esa era Ruth. Bueno, una mujer que hizo lo que tenía que hacer y Dios se encargó de recompensar, remunerar todo lo que había hecho. Muy bien, versículo número 12. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. O sea que en esta línea familiar, de pronto este hombre Boz era familiar, pero no el familiar más próximo o cercano. Mire, esto del levirato se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas personas quedaron desamparadas porque los hombres habían muerto en batalla, en la guerra. Sus familias fueron las que asumieron la responsabilidad de alimento y educación de esos hijos huérfanos y protección de esas mujeres viudas. Eso se cumple. En este caso él le dice, mira, yo quisiera, pero hay alguien que tiene el primer derecho, un pariente más cercano. Así que él es el que tiene que dar el voz y el voto y la voz y voto para decidir. Si él dice que te va a redimir, pues él tiene el primer derecho. Pero si él no lo hace, lo haré yo. Todo dentro de la ley, todo dentro de la ley, todo dentro de lo que era permitido. Muy bien, versículo número 13, una frasecita ahí al finalizar. Dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímete, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Y el versículo 13 dice, descansa pues hasta la mañana. Subraya eso. Descansa. Ya no te afanes, ya no te angusties. Ya Dios te ha contestado, no tienes que estar preocupado por el futuro, cómo será, qué va a pasar. Tranquila, yo ya te he dado mi palabra, si Él no lo hace, lo hago yo. Descansa tú. Y eso debe ser en la vida de uno las promesas de Dios. ¿Qué producen la promesa de Dios en la vida de uno? Descanso, descansa. Dios ya te ha dicho lo que va a hacer contigo. Dios ya te ha dado promesa de lo que va a hacer en tu trabajo. Dios te ha dado promesa de lo que va a hacer en tu vida física. Dios te ha dado promesa en tu vida material. Entonces, descansa. Si Él ya te dio la palabra, tranquila, Él mañana va a solucionar el asunto. Pero tú, mientras tanto, descansa lo que queda de la noche. No sé cuánto dure su noche. Hay noches de 12 horas, hay otras de 24, hay noches de días, hay noches de semanas, hay noches de meses. Pero descansa. Dios sabe lo que está haciendo. Versículo número 14, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, le dijo a Ruth, después de que se habían levantado, ¿no? Quítate el manto que tienes. ¿Para qué? Y dice que ella lo tendió y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad, extendió su manto y él lo llenó con cebada, para que ella se fuera a donde su suegra a llevarle provisión. Ese día hubo trabajo, ya no. Ya no hubo que tener que ir al campo a trabajar. Ya llevaba, desde la mañana, amaneciendo apenas, ya llevaba provisión para la casa. Mire cómo la historia empieza a cambiar de un momento a otro. Lo que aparentemente era toda una desgracia, Dios la usa para grandes cosas. No se olvide de eso. A veces uno piensa que hay grandes y terribles calamidades que atravesamos y que son definitivas. No, no son definitivas. Esas Dios las usa para traer grandes cosas mejores de las que uno tenía antes. Se fue para su casa. Cuando llegó, versículo 16, a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? La suegra estaba pendiente de lo que había pasado. Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Mire, una buena relación entre suegra y nuera. Ella no se quedó con la parte de la información, sino todo lo que le había pasado, ella se lo contó a su suegra. Todo lo que me dice que hiciese, dice, y mire todo lo que pasó. Y aquí aún hay evidencia de la bendición. Aquí traigo la cebada. Dice, y dijo, 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos. ¿Recuerda cómo vino Ruth cuando regresó? Dios me trajo con las manos vacías, el Señor callándole la boca a uno, ¿o no? Porque uno a veces se la pasa quejándose, Señor, pero es que me tiene con las manos vacías, Señor, es que me tiene sin trabajo, Señor, es que... Y el Señor viene y le dice, ¿con manos vacías?
No has hecho absolutamente nada y todo esto es la bendición. Ya no tienes las manos vacías. Tú no tendrás las manos vacías jamás mientras el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te recompense y te remunere. Tus manos no estarán vacías. Hay momentos, hay épocas, pero el Señor inmediatamente la llenas para cerrar tu boca. Así que mejor no la abras. No determine lo que Dios no ha determinado. No es que mi vida será una desgracia aquí en adelante. Pues si usted quiere, sí. Pero si el Señor quiere, no será así. Si le preguntas al Señor, el Señor va a decir, no, tu vida va a ser mucho mejor en el futuro de lo que fue en el presente. Tenlo por seguro. Luego dice entonces el 18, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Aquel hombre no va a descansar hasta que eso se solucione hoy. El hoy de Dios. Dios no va a parar hasta que solucione todo lo que Él ha dicho. Todo lo que Él ha prometido, Dios no va a parar. Solamente le dice, espérate, tranquila. Disfruta el día. Disfruta lo que Dios está haciendo allá mientras estás tú acá. Por eso hay que levantarse cada día. Aunque las cosas no estén bien, aunque las cosas no salgan bien, levántese. En el nombre de Jesús, levántese. Y asuma ese día como un día cualquiera, un día de trabajo, un día de éxito, un día de resultados. Báñese, vístase, coma y espere. No, ¿para qué yo me voy a levantar tan temprano si no tengo nada que hacer? Pues vaya y ore, aunque sea, vaya y lea la Biblia, haga algo. Pero nosotros esperando que el Señor actúe. Sí, pues usted esté listo. Si el Señor le dice, salga inmediatamente, ¿qué haría usted? No, deme media horita mientras me baño. No, ya estoy listo. Si me dice que salga, salgo. Pero el Señor resolverá el asunto hoy. Muy bien, se nos acaba el día. El capítulo 4. ¿Qué sucedió en el capítulo 4? Efectivamente vos, muy temprano en la mañana, se fue para el pueblo, Belén, recuerde Belén, se fue para Belén, reunió a los ancianos de la ciudad. Los ancianos normalmente se reunían en las puertas de la ciudad. La ciudad tenía puertas que protegían la ciudad. En las mañanas se abrían y los ancianos se sentaban allí. ¿Para qué? Ellos eran autoridad y jueces en la ciudad. Entonces viene vos y presenta su caso. Les dice, mire, yo tengo una pariente que viene en desgracia y que me ha pedido que yo la socorra por la ley del levirato. Vengo ante ustedes a decir que esto está sobre la mesa, solo que hay un pariente más cercano que yo. Y él es el que tiene el primer derecho de reclamar. Entonces fueron y buscaron al fulano, dice la Biblia, mire que ese fulano aparece ahí, y lo trajeron. Y le dijeron, mire, ha llegado Noemí, que se fue hace unos años, regresó, ella está en pobreza, está con su única nuera, Ruth, y ellas reclaman que el levirato se cumpla sobre sus vidas, que la familia las proteja, que le compren lo que queda de la tierra por el resto de años hasta los 50. Usted es el que tiene el derecho. ¿Qué piensa? Le dijo al final vos, dijo, una sola condición hay, que no solamente es comprar la tierra y acondicionarlas a ellas en protección, sino que se tiene que casar con Ruth. Y entonces el otro se quedó pensando y dijo, no me conviene. No me conviene casarme con Ruth, darle descendencia a Ruth, porque el hijo que nazca de esa relación va a ser el heredero. Porque lo que se trata es de restaurar el nombre del fallecido. Así que si yo me caso, tiene hijo, aún mi propia riqueza se compromete. Entonces, ¿qué le dijo? Yo declino. Entonces el chancletazo y el escupitazo. ¿Recuerda? Porque era así. Cuando decía que no, que tenía el derecho de decir que no, le quitaban la sandalia y le escupían en la cara. Bueno, sucedió. Y entonces después vos dijo, ahora yo tengo entonces el primer derecho. Y yo quiero casarme con Ruth. Y los ancianos eran testigos. Vamos a meternos en el versículo número, si me ayuda para adelantarnos, versículo número 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Todo se ha hecho conforme la ley. Así que no hay nada que te impida que te cases con Ruth y hagas nuevamente la descendencia de Elimelec, de sus hijos Kelión y Malión, y esa familia no desaparezca en Israel. Estás en todo tu derecho. Muy bien, todo estaba ya arreglado. Faltaba una sola cosa. Por favor, versículo 11. Estos hombres hicieron una declaración
profética. Aquí estamos hablando del futuro, de lo que va a pasar. Hasta ahí es el presente. Todo se ha hecho y hoy se determina que te puedes casar con ella y que puedes dejar descendencia a esa familia. Muy bien, mire el 11. La segunda parte dice: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. ¿Quiénes son Raquel y Lea? Las esposas de Jacob, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Recuerde que es una moabita. Recuerde que no es del pueblo de Israel. Pero con todo lo que ha hecho, con todo lo que ellos saben que ha hecho, de alguna manera el pueblo dice: ¿sabe qué? Esa mujer merece estar entre nosotros. ¿Como quién? Como Raquel y Lea, nuestras madres, porque de ahí viene todas las tribus de Israel. Ahora le agrega diciendo: las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. ¿De quién están hablando? De vos. El hombre era rico, pero ahora Dios le agregó a su riqueza, por su generosidad, le agregó ¿qué? Renombre, y le agregó que sea un hombre ilustre en Belén. Bueno, usted puede tener todo lo que en esta vida un hombre pueda tener, pero Dios le puede agregar lo que un hombre nunca podría alcanzar por sí mismo. Él era rico, ¿qué más necesitaba? Pero Dios le dice: ¿sabes qué? Por lo que hiciste vas a tener renombre en esta ciudad de Belén y en esta región de Éfrata. Vas a ser reconocido, un hombre ilustre, no simplemente un hombre, ni un hombre rico, un hombre ilustre. Tengan en cuenta eso. Hay gente que dice: yo no necesito a Dios porque yo tengo todo. No, usted no tiene todo. Usted no tiene todo. Dios siempre podrá agregarle más a lo que usted tiene. Siempre será una buena opción encomendarse a Dios y hacer como Dios quiere. Muy bien. Y finalmente le dicen acerca de Ruth, dice el 12: y sea tu casa como la de Fares. ¿Recuerdan a Fares? Aquí vuelve a aparecer Génesis 35. El que Tamar dio a luz de Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Recuerde que Fares es parte de la línea mesiánica, que si usted quiere leerla en el versículo 18 dice: estas son las generaciones de Fares, el que nació de Judá con su nuera cuando no quiso cumplir la ley. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y por ahí viene, si siguiéramos la línea, hasta Jesús. Ese es el fin de esta historia. La pregunta es: ¿qué perdió Ruth cuando tomó la decisión de ampararse bajo las alas, bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué perdió Ruth? Nada. Lo arriesgó todo, porque la fe es eso. La fe es un riesgo. A usted le dicen: ¿y usted por qué hace eso? No, por fe. Pero usted como que medio loquito, ¿no? Que la fe está fundamentada en lo que Dios ha dicho. Cuando yo hago lo que Dios dice, la fe siempre será respaldada por grandes respuestas de Dios, porque Dios siempre recompensa y remunera grandemente. Aquí está. ¿Cuál es tu historia hoy? ¿Cuál es la Ruth que está en medio de nosotros hoy? ¿Cuál es la desamparada? La que ha renunciado a todo, la que se ha quedado sin nada. ¿Cuál es? Para que venga en este momento a decir: es que la mano del Todopoderoso está contra mí, como dijo Noemí, ¿recuerda? No. Si eso es lo que hay que asumir, uno lo asume en la vida. Si hay que bajarse, nos bajamos. Si hay que de alguna manera limitarnos, nos limitamos. Pero ¿sabe qué? No dejaremos de confiar en el Dios en el que hemos entregado nuestras vidas, porque ese Dios en cualquier momento cambia toda la historia. Orfa, ¿dónde está Orfa? Lo último que sabemos de ella es que se despidió con un beso y dijo: nos volveremos a ver, será en el cielo. ¿Dónde está Ruth? La que lo dejó todo, la que lo sacrificó todo, la que lo entregó todo. Ahí está, en la línea mesiánica de Jesús. ¿Qué le dice a usted este libro? ¿Qué le cuenta a usted este libro? Es una historia, en una época difícil, la época de los jueces. Cada cual hace como bien le parece. Pero hubo una mujer que estuvo dispuesta, no siendo judía, a hacer como a Dios le parecía, y nunca salió perdiendo, por una actitud de corazón adecuada.
Mire, tengamos una actitud de corazón, haga su propio balance y estudio personal, aplicación obviamente, y pídale al Señor que nos dé un corazón como el que tenía Ruth, un corazón dispuesto, un corazón que está en servicio, un corazón que se sacrifica si es necesario, un corazón que no espera más, pero que lo recibe todo. Que tengamos un corazón dispuesto para Dios en el 2018 y seguramente Dios nos recompensará con creces. ¿Está bien? Terminamos nuestro libro de Ruth. Si ustedes quieren seguir estudiándolo, vale la pena. Después volveremos a tomar porque nunca agotaremos lo que un libro nos puede enseñar en la Biblia. Siempre Dios tendrá nuevas cosas que decirnos. Para que oremos, el versículo 12 del capítulo 12, tengámoslo en cuenta. Y hay un versículo de 1 de Pedro 5 que dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce al tiempo debido, a la vez que echan sobre Él toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes, dice este versículo. Hagamos lo que hizo Ruth y dejemos que Dios haga lo que solamente Él sabe hacer. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Ruth 1:12. Señor, queremos agradecerte este primer mes que ha concluido de nuestro año. Esta es nuestra primera reunión de este mes de febrero que hemos iniciado. Hoy queremos darte gracias porque si a la pregunta ¿existe algún secreto para ser bendecido?, la única respuesta podría darnos la Ruth diciendo: tener un corazón dispuesto para Dios. Es tener un corazón de siervo, es tener un corazón servicial, es tener un corazón obediente, un corazón creyente. No se requiere una muy grande información o tener un linaje especial. Siendo una mujer que había renunciado a todo lo que tenía, a todo lo que era, aún su propia identidad cultural, ella creyó e hizo conforme su suegra le decía a las tradiciones y leyes que su pueblo tenía. Y Dios empezó a usar todas las cosas para encaminarlas a bien. Encontramos finalmente a una mujer feliz, con un hijo que llegó a ser parte de una gran bendición como es la línea mesiánica. No todos los hombres que han existido, existen o existirán, forman parte de esa línea. Pero allí está Obed, hijo de Ruth, una mujer que le creyó a Dios, que tuvo una actitud adecuada y Dios la remuneró y la recompensó porque esperó en Él. En el nombre de Jesús yo quisiera orar para cerrar el mes de enero y comenzar este febrero como debe ser, que le diésemos gracias a Dios por todo lo que ha sido en estos últimos meses o de pronto algunos en los últimos años sobre su vida. A lo mejor no han sido los más fáciles, no han sido los mejores. Esa es la historia de Ruth. No fueron los últimos 14, 15 años fáciles para ella. No fueron los años más deleitosos, fueron los años difíciles y se agudizaron con el pasar de los años. Pero ella estuvo dispuesta con un corazón servicial al 100%, de pensar más en su suegra que pensar en ella. Y toda su historia empezó a cambiar. En una semana, toda su vida ya era completamente diferente. Dios lo puede hacer de nuevo. Dios puede obrar así. ¿Qué le impide a Dios hacer lo que Él quiere hacer? A veces nuestra mente es la que lo limita. Nuestra capacidad de creer de corazón es lo que no permite que Dios pueda obrar. Pero si lo que Dios nos ha dicho, que guardamos aquí en nuestra mente y lo que creemos aquí en el corazón, eso es lo que finalmente hacemos y declaramos, lo que Dios ha dicho, eso será. Y Dios ha prometido sobre nuestras vidas, porque nuestro pariente cercano que nos redimió es Cristo Jesús, quien pagó un precio por nosotros para redimirnos de donde estábamos, es Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Dios se hizo hombre? Para convertirse en pariente cercano, para que un hombre como nosotros pudiese asumir ese rol
de suplir el faltante, de cubrir la necesidad. Jesús es el pariente cercano. Dele gracias a Dios, porque aún si hablamos de cómo se ve Dios, cómo se ve Jesús a través de la Biblia, en este libro se ve como ese pariente que nos redime, que nos dice: dime todo lo que quieras y yo lo haré por ti. Yo te doy mi cubierta, mi protección, mi seguridad. Yo haré todo lo que sea necesario para redimirte. Y una vez que así lo haga, todo lo mío será tuyo. Ese es Jesús. Jesús sobre su vida. Por eso el libro de Isaías, profetizando, el profeta dijo: no se llamará más tu nombre desamparada. No serás más llamada mujer abandonada en sus sangres, porque el Señor tu Dios te vio y te dijo: vive, y te cubrió y te restauró, te levantó. Todos y cada uno de nosotros hemos salido de un hoyo, porque allí estábamos cuando clamamos a Dios y le pedimos ayuda. Así dice el salmista: clamé yo al Señor y Él me rescató del fondo del lodo cenagoso, de la desesperación. De allí me sacó el Señor y me cubrió, me limpió, me restauró, me proveyó, me ha hecho lo que hoy soy. Si algún nombre ilustre se nos ha dado, si algún reconocimiento se nos ha hecho, si algún bien hemos recibido, es porque aquel pariente cercano fue para nosotros bendición. Jesús lo hizo todo por nosotros. Pidámosle al Señor que nos permita un corazón creyente, obediente, dispuesto para Él. No tienes nada que perder. Aunque tú creas que en un momento determinado Dios tomó todo lo que te había dado y te dejó otra vez como al principio y aún muchas veces peor, Dios tiene sus razones y propósitos. Lo que quería era limpiar tus manos, aliviarte de todo lo que tenías para darte seguramente mucho más de lo que te imaginabas. Solo que tienes que pedirle al Señor, como este hombre le dijo a Ruth, como su suegra se lo repitió: espérate. Se lo dijo: espérate, yo en este día soluciono este asunto, le dijo Boaz. Y su suegra le dijo: espérate que este hombre en este día te soluciona ese asunto. Espérate. No te afanes, no te apresures, no te cargues, no te inquietes. Está tranquila. Debes estar tranquilo. Dios no parará hasta concluir este asunto contigo. Que este mes de febrero, Señor, y lo que viene el resto del año, podamos nosotros mantener este versículo en nuestras mentes. Mas el Dios de Israel, Él sea el que te recompense y te dé tu remuneración completa, porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Siempre recuerda este versículo este año. ¿A dónde estás refugiándote? ¿Quién es tu lugar seguro? ¿Quién es tu protección? ¿Quién es tu guardador? ¿Quién es la muralla fuerte a tu alrededor? Si es el Señor, no te preocupes. Dios te recompensa, Dios te remunera, porque así es el Dios que nosotros hemos conocido en este tiempo. No lo conocemos perfectamente, pero lo que ya hemos visto de Él nos da suficiente razón para no ponerlo en duda. Bendito sea el nombre de Dios. Bendigo tu vida. Conozco algunas historias de los presentes. De pronto usted conoce, porque he abierto mi corazón para contarle también mi historia. Y todos y cada uno tenemos congojas y tristezas, pero también todos y cada uno tenemos la opción de confiar y esperar en el Señor. Yo oro para que tu fe no falte, para que Dios te devuelva fuerzas cada mañana cuando te levantas, para que Dios te permita tener claridad en tu mente para poder pensar y decidir, que Dios te dé diligencia en tu actuar para hacer lo que Dios te llama a hacer. Así aparentemente a ti te parezca que eso no va a producir mayor resultado. Que Dios te permita creer que Él puede hacer de tu historia una historia diferente, porque te has refugiado bajo sus alas, porque has estado bajo su protección.
Que Dios te bendiga nuevamente, lo expreso, lo deseo, lo anhelo con mi corazón. Que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que guarde tu corazón en paz cada paso que des y cada camino que tomes. Y que finalmente Dios cumpla sus propósitos sobre tu vida. Que así sea sobre la familia, que así sea en tu proyección de trabajo empresarial, que así sea en tu responsabilidad académica, en tu estudio, que así sea en tu trabajo social y en ayuda de otros. Que Dios te recompense grandemente. Dios te bendiga y Dios te guarde.